Hola mis queridos apasionados por Cristo, Dios les bendiga, les habla Livana y sean todos bienvenidos a esto que es Cristianas sin Filtros. Quiero darle las gracias a cada una de las personas que siempre se toman un pequeño tiempo para escuchar estos temas que nos edifican a todos. Hoy traigo un nuevo tema titulado La oración, conociendo a Jesús, y quiero recordarte que no salgas de mi canal sin antes darle un fuerte like a este tema y por supuesto suscribirte si aún no lo has hecho. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con este tema titulado La oración, conociendo a Jesús, por este canal Cristianas sin Filtros. Comenzamos. Vamos a iniciar este tema haciendo una comparación sencilla y vamos a comenzar imaginándonos en una sala o cuarto oscuro y encendemos una vela. Vamos a ver que comenzamos a distinguir el lugar donde estamos, pero necesitamos ver más, así que encendemos 10 velas. Y ahora el lugar está más alumbrado. Logramos ver sillas, mesas, cuadros, pero necesitamos ver más claramente y encendemos 100 velas. Y ahora sí podemos ver no solo las mesas, sino lo que hay sobre ellas. Vemos libros, algunos adornos y otros detalles que eran imposible visualizar en ese cuarto oscuro, que ahora podemos ver de mejor manera ya que hay más velas encendidas. Ahora yo te pregunto, ¿ocasionó alguna diferencia en ese lugar haber encendido 100 velas a una? Quizás para algunos el lugar es el mismo, pero para mí no. Para mí ese cuarto o sala ha tomado vida a través de las velas encendidas. Y sí, la sala está idéntica, pero algo se hizo presente en aquella oscuridad y fue la luz de todas esas velas que encendimos, que hicieron que este lugar resplandeciera. Así es nuestra vida. Antes de conocer a Jesús, éramos como cuartos vacíos y oscuros, y cuando Él llegó, eso se tornó más claro. Pero Jesús no puede hacer que el lugar alumbre si nosotros no decidimos que así se haga. Nuestras oraciones y relación con Él son como velas que deben encenderse siempre y mantenerse encendidas para que esa oscuridad que un día nos embargaba ya no nos embargue más. Y siempre estemos en compañía de Jesús, que es quien alumbra nuestras vidas. Lo que quiero enfatizar con este tema, y lo que quiero que aprendamos todos de él, porque yo también aprendo de este tema, es que sin oración no conoceremos a Jesús, y podemos decir que somos cristianos y congregarnos los 7 días de la semana y servir a Dios, pero si no tenemos una vida de oración y comunión, una relación con Él, no le podremos conocer. Y Jesús es fácil de conocer porque Él se da ante aquellos que con humildad y deseo le buscan. Si hoy usted anhela conocer a Jesús verdaderamente, Él se dará a conocer porque Él no se niega a nadie, y mucho menos a un corazón que lo busca con desespero, con pasión y sobre todo con humillación. Hay una manera que es sencilla y efectiva para conocerle. Solo debes primero arrepentirte, aceptarlo como tu único Rey y Salvador y buscarlo diariamente a través de la oración. Y como te dije antes, teniendo una relación con Él. Habiéndote dicho esto, quédate hasta el final de este podcast y juntos conozcamos esa oración que nos lleva a conocer a Jesús. Comencemos respondiendo la pregunta del tema. ¿Conoces a Jesús? ¿Oras para conocerle o porque es un requisito del cristiano para encontrar salvación? O por el motivo que sea que te lleve a orar, ¿por qué oras? ¿Esa oración que haces a diario te lleva a conocer realmente a Jesús? Para hablarles un poco de mi experiencia, recuerdo que cuando me convertí a Cristo, tuve un encuentro tan maravilloso con Él, y eso lo pueden escuchar en mi otro tema titulado El primer lugar. Lo subí no hace muchas semanas atrás, así que lo pueden buscar y escuchar este testimonio. Y tuve un encuentro tan maravilloso con Él que me sentí en confianza
con aquel que me había hablado. Que cuando fui a orar por primera vez, lo hice de una manera tan natural, sin protocolos, y es que tampoco los conocía. Recuerdo que no le pregunté a nadie cómo hacerlo, pero quise acercarme a ese que me había hablado esa vez cuando llegó a mi vida, que solo le dije: hola Jesús, soy yo. Y comencé a hablar con él de todo. Recuerdo que hasta le dije que ese encuentro que tuvimos fue algo maravilloso y quería más. Y comencé a entablar esta conversación con él. Estaba sola en mi anexo porque vivía en un anexo en ese momento y hasta le dije: vamos a sentarnos. Y mire, hermano, hermana, usted que me escucha, usted que me está escuchando en este momento, después de que yo tuve esa conversación con Jesús, fue lo más maravilloso, la mejor conversación que yo haya tenido con alguien jamás. Ese día me reí y lloré y reí y volví a llorar, y en una presencia tan bella que estaba allí en ese lugar, que no recuerdo cuánto duró, pero sí recuerdo que él me escuchó y por supuesto esa sensación de sentirlo allí sentado a la mesa conmigo. Después de ese día, hablar con él fue tan fácil y sencillo que el verso de Jeremías capítulo 33 versículo 3 se cumplía, porque él nos dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré, te haré sentir y me conocerás como nunca antes el mundo me había conocido. Clama a mí, te dice el Señor. O sea, nos dice: búscame y te responderé. Y a través de eso me conocerás, porque yo me haré mostrar ante ti y te mostraré y te enseñaré todo cuanta cosa nunca hayas conocido. Clamar a Jesús es hacerlo con infinita devoción, con humildad, con sencillez de corazón, con acción de gracias, como dice su palabra, con alegría y gozo, siendo tú. Porque si en tu corazón está buscarlo, lo hallarás sin necesidad a veces de emitir una sola palabra. ¿No te ha pasado que no dices nada en su presencia y ya estás llorando? Ya estás quebrantado. El Señor no espera palabrerías ni una serie de protocolos para acercarse a ti. Solo espera esa sencillez que un corazón humillado puede transmitirle. En redes sociales andan circulando un video que lo voy a estar subiendo más adelante aquí en mi canal, donde vemos a un niño tratando de pedirle dinero a su papá para comprarse algo y comienza acercándose a él de una manera tan estudiada que eso no provoca nada en aquel padre, que lo que espera es que su hijo se le acerque sin tanto preámbulo y le diga lo que quiere. Así que lo detiene y le dice: ¿qué quieres? Y el niño le responde: quiero dinero para comprarme un helado. Y el papá le dice: ¿y para eso te acercas así? Pídemelo y ya. Este video no transmite que lo que usted le pida a Dios, Él se lo dará corriendo, si lo ve desde ese punto de vista. Pero si vamos más allá, como yo lo veo, es que el niño se acerca tan estudiadamente a su padre que no llama su atención, hasta que ese padre lo ve cansado y le pregunta: ¿qué necesitas? Le hace saber al niño que no necesita tanto preámbulo para acercarse a él. A veces creemos que debemos elogiar a nuestro Padre antes de acercarnos a Él. Y sí, debemos exaltar su nombre, pero nunca debemos olvidar que nuestra sencillez, humildad, fe y convicción es lo que hará llamar su atención. Y nos dijo: dejen que los niños vengan a mí, de ellos es el reino. Y aunque Él se refería a los niños que en ese momento querían acercarse a Él y los discípulos no los dejaban, hasta que Él se detuvo y les pidió que los dejaran. Así mismo debemos nosotros de buscar a Dios, como si fuésemos niños, porque nuestro es el reino de los cielos. Tenemos que ser como niños para entrar al cielo. Yo no digo que seamos infantiles, como dicen por allí, pero que ese momento de acercarnos a Dios sea como la de aquel momento cuando los niños estaban ansiosos por estar cerca de Él. Jesús ya nos conoce, pero ahora quiere que le conozcamos a Él. Y desde ese entonces
No he dejado de pasar ratos agradables con mi Señor cuando en oración me acerco a Él con tanta confianza, que suelen ser las conversaciones más edificantes que yo pueda tener. Y aunque en su momento me alejé de Él, Él nunca me soltó. Así que hagamos de la oración ese momento único de plena confianza e intimidad con Dios. Todo tema tiene un dilema, pero ¿cuál es el dilema de este? Que muchas personas creen que necesitan una regla de oración. Y sí, Jesús nos enseña en su palabra cómo orar al Padre, y ciertamente cuando estamos iniciando nuestro camino como cristianos, debemos de aprender a orar para que esto sea una oración eficaz. Cuando los discípulos le preguntaron cómo orar a Jesús, Él les enseñó, pero muchos creen que por su palabrería serán escuchados. Y la palabra nos enseña también en Mateo capítulo 6, del versículo 7 al 13, que orando no usemos vanas repeticiones, que no usemos oraciones imitadas, que no sigamos patrones de oración, porque aunque tengan muchas palabras, por ello quizás no sean escuchados o no serán escuchados, porque Dios no necesita tanta palabrería. Él solo necesita que nos acerquemos a Él con un corazón sencillo y dispuesto, creyendo que lo hallaremos. Así que si crees que esto es un impedimento para hablar con Jesús, que necesitas una regla para poder comunicarte con Él, acercarte a Él, pues ya hoy sabes que no es así. Así que comienza a acercarte a Jesús tal cual y como eres, y después me escribes aquí y me cuentas qué tal te fue. Y ya casi para ir terminando con este tema titulado La oración conociendo a Jesús, tenemos que saber que a través de la Biblia podemos encontrar diversos versículos que nos llevan a tener una práctica de esa oración genuina que verdaderamente nos lleva a la presencia de Dios, aquella que produce un impacto en el corazón de nuestro Padre. Y es que orar es lo que nos lleva a desarrollar una intimidad con Jesús. Tenemos Juan capítulo 14, el versículo 13 al 14, que nos dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo, que lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Aquí nos enseña que en su nombre hay poder para cumplir aquellas peticiones cuya voluntad es buena para nosotros. Aquí te recalco que Dios no te va a dar algo que te haga daño. Así que si estás orando conforme a la voluntad de Dios para tu vida, si estás dejando que sea Él quien obre en tu vida, créeme que todo lo que se cumpla a través de su palabra va a ser bueno para ti. Pero si es por aquello que te puede dañar e incluso apartarte de Él no te responderá esa oración. Así que debemos de orar siempre conforme al corazón de nuestro Padre. Tenemos también este salmo que me encanta mucho. Dice, el Salmos 4, capítulo 3. Sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Aquí el salmista expresa que él ha vivido, ha experimentado la presencia y el poder de Dios en su vida. Nos dice, el Señor me escucha cuando lo llamo. Aquí hay una relación íntima, porque es un privilegio decir esto. Es un privilegio decir, el Señor me escucha cuando lo llamo. Y esto lo hace cuando realmente tenemos ese deseo de llamar la atención de nuestro Padre. Así que debemos de creer que Él nos va a responder cuando le llamemos. Otro verso que impacta a mi vida se encuentra en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 18, que dice: prestamos oído, Dios nuestro abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. En este verso hay humildad y humillación ante Dios. Se niegan a sí mismos para reconocer y dejar actuar la misericordia de Dios. Así debe ser nuestra oración, sin orgullos, sin altivez, sin reclamos, siempre negándonos a nosotros mismos
para dejar que sea Dios quien obre en nuestras vidas, comunidades, ciudades y el mundo entero. Y en otros pasajes bíblicos tenemos a Lucas, capítulo 18, del versículo 1 al 8, también tenemos Mateo, capítulo 26, versículo 39, y muchos más que nos acercan a Jesús y nos permite conocerle verdaderamente e íntimamente. Quiero invitarte a que, si tienes una Biblia, comiences a escudriñar todos estos versículos que nos enseñan, que nos habla de cuál es la oración que realmente puede crear un impacto, que realmente puede llamar la atención de nuestro Padre. Y para finalizar, quiero decirte esto. No es lo mismo orar que rezar. Rezar es repetir las oraciones que sabemos de memoria. Orar es una relación entre Dios y tú, una relación de dos. Y te quiero dejar este verso que dice así, se encuentra en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice: pero tú cuando ores, entra a tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Este es un versículo a meditar, un versículo para estudiar, para investigar, para reflexionar. Es un versículo que nos hace entender que Dios está allí esperándonos en un lugar secreto para que podamos darle lo mejor de nosotros en oración. Dile: Señor, sé que tú me conoces, sabes bien quién soy, pero ayúdame a conocerte a través de esa oración sencilla y genuina, llena de fe y pasión por tu presencia. Sé que a veces retrocedo en la oración, en mi relación contigo, pero hoy se enciende en mí ese fuego y deseo por conocerte más. Enséñame a conocerte como realmente quieres que te conozca y hazme entender que esto solo lo lograré a través de la oración que me lleve a tener una relación íntima contigo. Escribe mi nombre en tu libro de la vida y enséñame a conocerte con esa oración que tú necesitas, para que de esta manera yo pueda dejar que tu misericordia, que tu gracia y que tu voluntad pueda ser manifestada en mi vida. Amén y amén. Y con esto he llegado al final de este podcast y espero que les haya edificado sus vidas tanto como edificó la mía. No me despido sin antes pedirte que le des un fuerte like y si aún no te has suscrito a mi canal, es el momento para hacerlo. Y si lo que quieres es compartir esta palabra, hazlo, para que así muchas personas conozcan el verdadero amor de Jesús y esa oración que los va a llevar a conocerlo cada día más y más. Y activa la campana para que cada lunes puedas recibir la notificación de cada tema que voy a estar subiendo aquí y que edificará nuestras vidas de muchas maneras. Con esto me despido, te hablo Livana y esto fue Cristiana Sin Filtros. Nos vemos el próximo lunes con un nuevo tema. Dios les bendiga.